pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer, en las esferas económicas del gobierno, dejaron trascender que un mal resultado en las elecciones del medio tiempo complicarían la economía. Claro, la sociedad cuando escucha esto, inmediatamente trata de hacer una ecuación. Bueno, ¿de qué forma la economía está atada a un resultado electoral? Lo que pasa es que el mensaje debería ser: un mal resultado electoral no nos permite seguir endeudándonos porque se nos va a complicar el conseguir dinero, porque ni siquiera las tasas que estamos pagando nos van a seguir prestando. Y dicho esto, cada vez que uno utiliza y difunde lo que dicen funcionarios de los gobiernos de turno, se siente partícipe necesario del gran engaño hacia el pueblo argentino. Porque la sociedad común, el vulgo, el trabajador, el hombre y la mujer común, no tienen la menor idea de por qué un buen o mal resultado pueden complicar la economía, porque tampoco entienden por qué la economía les complica a ellos la vida, aún con buenos resultados electorales. Ayer hubo movimientos en el Parlamento para tratar de censurar cualquier crédito al exterior que se quiera pedir. Entonces uno dice, debe haber una amnesia colectiva en el Congreso del Parlamento Nacional, porque la Constitución argentina dice que no se puede tomar dinero y préstamos de ningún tipo si no son aprobados por el Parlamento. Pero todos los parlamentos han hecho, en contra de ellos mismos, autorizaciones a los gobiernos de turno para que no tengan que consultarlos. De forma tal que esta democracia es fraudulenta. Y cuando uno escucha que el gobierno nacional saca un bono a 100 años, es como para preguntarle, ¿quién le dijo a ese funcionario que tiene derecho a hacerlo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que 5 generaciones de argentinos o 4 generaciones van a tener que estar pagando intereses para después saldar un bono de un mal dormido que se despertó un día y dijo, hagamos un papel a 100 años? Tiene esto una desprolijidad, tiene una sensación tan extraña que les confieso, como no sé si la sociedad le importa, como me parece que están entretenidos, están en contra de los que están, a favor de los que se fueron, o al revés, y no le importa nada más. Solamente así, en una sociedad que no le importen las cosas que deben preocuparle, pueden hacer lo que han hecho. Porque no se entiende que todo el Congreso Nacional mire para otro lado cuando se viola la Constitución. Que todo el Congreso Nacional sea cómplice de autorizar a los respectivos poderes ejecutivos a tomar endeudamiento. Que todo el Parlamento haya participado en todos los deslizados de nuestra historia inmediata y que nosotros nos acordemos como culpables de los presidentes y de los ministros de Economía o de Hacienda. Nunca nos acordamos de los legisladores que autorizaron. Nunca nos acordamos
de aquellos que fueron votados en esas famosas listas sábanas, donde se votaba por la cabeza de la lista o el sello partidario, y atrás venía una enorme cantidad de mujeres y hombres que iban a levantar la mano en contra de lo que ese sello o esa campaña electoral había dicho. Entonces, este desaguisado no se arregla de la noche a la mañana, ni tiene solución cuando se vaya a votar en octubre. Cualquiera sea la modificación, gane el gobierno, pierda el gobierno, salga empatado, que para el gobierno es un triunfo, cualquiera sea la situación, no van a encontrar otra idea, oficialismo y oposición, que no sea vivir con deuda. Y entonces, Nicolás Duhovne dice que la elección no tiene por qué alterar la economía. Luis Andrés Caputo dijo que podía ser afectado por el resultado electoral. Y cuando uno mira la tabla de posiciones para abajo, ve que pasaron Pratgay, Kicillof, Lorenzino, ¿se acuerda aquel que dijo me quiero ir? Vudú, Carlos Rafael Fernández, Martín Lustó, que ahora se postula sostenido por el radicalismo, Miguel Gustavo Peirano, Felisa Micheli, ¿se acuerdan la que encontraron los dólares tirados por allí? Roberto Labaña, Remen Helikov, Rodolfo Frigeri, Jorge Milton Capitanich, Nicolás Vicente Gallo, Domingo Felipe Caballo, Ricardo Hipólito López Murphy, José Luis Machinea, Roque Fernández. ¿Y quiere que siga? Yo puedo seguir para atrás. De todo lo que le nombré, ¿alguno gobernó sin deuda? ¿Alguno usted escuchó de todos estos que les nombré decir hay que salir del endeudamiento, vamos a gobernar sin deuda? En el mejor de los casos, propusieron refinanciación y en volver a empezar. Y entonces ataron, en el caso de Labaña, la inflación, ataron al ser la deuda externa, y entonces el índice tuvo que mentir, porque si no debíamos el doble. Y cuando usted escucha los apellidos y ve que algunos se repiten como soluciones políticas, entonces uno siente la tremenda vocación de meterse en la historia hacia atrás, y podríamos llegar al regreso mismo de la democracia, pero ya con los que le nombré, con Machinea, denunciado por Alejandro Olmos como el principal responsable del endeudamiento argentino, funcionario radical y funcionario internacional, Domingo Felipe Caballo, que dejó un desastre en la Argentina, que primero la deuda privada la estatizó, es decir, nos hizo pagar a todos los argentinos la deuda de las empresas, entre ellos se benefició el Grupo Macri, y después armó lo que armó con Menem o con De la Rúa. Cuando uno ve todos los que pasaron, que ninguno fue votado, que ninguno fue elegido, que ningún presidente o candidato le dijo, este va a ser mi ministro, y cuando uno ve lo que hicieron, se da cuenta que es mentira que el resultado electoral
pueda determinar el futuro económico. El resultado electoral puede determinar el futuro del endeudamiento, más grande o más chico. Decía Perón que no había que controlar la economía, que había que controlar el ciclo económico, y que si el Estado generaba trabajo, a mayor trabajo, mayor producción, a mayor producción, mayor consumo, a mayor consumo, mejor salario. Y decía entonces en general que ese era el círculo virtuoso que había que controlar y que no existía lo otro de la libertad de mercado que propone el permanente liberalismo, en cuya libertad de mercado quedamos prisioneros con delincuentes económicos que estropean la vida de todos los ciudadanos, multiplicando por 5 o por 6 los costos en los precios de los hiper y supermercados. Y nadie los controla, porque es el libre comercio y el libre mercado. Cuando un país está en estas condiciones, y cuando a la sociedad no le importan estas cosas, es difícil que tengamos otro resultado de los que tenemos. Y a iguales recetas, a iguales soluciones, iguales resultados. Si se sigue con la política de Macri, se sabe hacia dónde va. Si se regresa a la política interior, se sabe lo que pasa. Pero si se regresa a cualquiera de las políticas pasadas, usted va a encontrar que todas son coincidentes. Y que nunca la oposición de turno, en ningún gobierno, reclamó al que gobernaba que el Parlamento debatiera cualquier endeudamiento. Siento que es un Parlamento cachivache. Siento que no nos representan, y por momentos digo no, nos representan mejor que nada. Así somos. En este debate, en el yo interior de cada uno, para el nosotros colectivo, hace falta darse cuenta que usted vote como vote, no van a cambiar su vida porque no tienen la forma de hacerlo, porque no saben cómo se hace y porque no les interesa intentar otra cosa. Es más fácil pedir prestado aunque sea 100 años que ponerse a pensar cómo resolver el tema para que haya pleno empleo. Y cuando uno se da cuenta en el estado social de convulsión, de incultura, de falta de educación de la sociedad, de cómo se ha ido perdiendo cada vez más en el argentino aquella formación que se tenía hace 50 años atrás, a lo que se le suma jóvenes mal alimentados, con un futuro gravísimo. Uno imagina una sociedad casi esclava, con un grupo de argentinos que serán gerentes de los que se llevan las cosas. Y a propósito, ayer la OEA sacó una decisión de que Argentina y Gran Bretaña se pongan a trabajar seriamente porque el continente está afligido por Malvinas, a excepción de Canadá, que votó en contra, que dijo que estaba todo bien en manos de los ingleses. Bueno, los canadienses son uno de los que más se han beneficiado con este proyecto minero del presidente Macri. Son la mayor cantidad de inversionistas en la minería argentina, y ellos quieren que las Malvinas sigan siendo británicas. Por eso es muy difícil empezar todos los días
tratar de hablarles a ustedes para que abran su cabeza al máximo, para que salgan del encierro militante o fanático de cada uno y para que se pongan seriamente a pensar qué diferencia hay del primer ministro de Economía de Alfonsín al último de Macri. Por eso es muy raro que con gente que piensa así tengamos resultados diferentes. La Argentina está de rodillas, pero parece ser que a muchos no le importa y siguen caminando por el costado mirando a los que están de rodillas. Se ha insensibilizado a la sociedad después de tanto sufrimiento, después de tanta malaria, donde hemos tenido subversión, guerra interna, represión, fusilamientos, bombardeos, desaparecidos, corralito, corralón, inflación, y hasta vivimos del trueque y sacamos patacones para reemplazar una economía que había llegado al fondo. Mire un ratito para atrás para saber qué hay que hacer hacia adelante.